Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio de reflexión. Iniciamos 2025 y cerramos el mes de enero con muchos cambios y mucho movimiento político, confrontación por todos lados. La realidad en la que vivimos es complicada y en momentos es muy pesada. Depende también mucho del ser que la vive, aunque también el ser está condicionado, o dicho de otra manera, está educado o traumado conforme el espacio político, geográfico y temporal en el que se desarrolla, o por lo menos eso es lo que nos dice el estoicismo y el budismo, filosofías que a mi parecer ayudan a direccionar la felicidad en nuestra vida o nuestra vida hacia la felicidad en un mundo que intenta mantenernos cautivo de la misma manera. El estoicismo y el budismo son dos filosofías que a priori se parecen en ambas te dicen que tu estado interior no debe de ser perturbado por lo que está pasando en el exterior o en tu contexto, en tu contexto físico. Por eso es tan importante tener el control de tu propia mente. Y me parece interesante este tipo de filosofía, pues en un mundo que está ahorita rigiéndose por políticos, en el que si ellos toman la decisión de hacer algo nos repercute a todos, inevitablemente vamos a sentir coraje o enojo, pero con este tipo de filosofías puedes mantenerte a la altura y en inicio esto me parece bien, pero profundizando un poquito más, pues imagínate que para todos los problemas te pongas en esta postura en la que nada me perturba, que pase por encima de mí lo que sea, un poquito así. Entonces, a falta de tener algo mejor en este tipo de filosofías, en el budismo, mejor dicho, no encontramos mucho que podemos hacer, pues, puesto que el budismo, como les menciono, viene desde Asia, desde hace 2500 años, y el estoicismo viene de Roma, Grecia y antes Macedonia, en donde Alejandro Magno, por eso es el Alejandro Magno pasa a la historia como una leyenda, pues él une mundos. Él, la verdad es que, aunque sí era un conquistador y un imperialista, tenía una visión liderada mucho por su maestro Aristóteles. Que a lo mejor ahí estaría bien un poquito hablar de Alejandro Magno. Ahorita estoy haciendo una serie de Alejandro Magno en la que me estoy apoyando de la inteligencia artificial. El primer capítulo se desarrolla en la manera en la que ascendió, y la manera en que ascendió fue después de la muerte de su padre Filipo II. Filipo II fue realmente el que conquistó varios reinos de Macedonia y el que fue el que comenzó la guerra con Grecia, y que sí conquistó también varios territorios casi hasta llegar a su totalidad. Pero antes de conquistar en su totalidad a Grecia, lo asesinó uno de sus guardaespaldas. No se sabe realmente bien por qué, pero se tienen varias teorías. Para mí la más cercana sería a lo mejor que su ex esposa Olimpia, la madre de Alejandro, lo mandó a asesinar, pues Filipo II acababa de tener un nuevo hijo varón con una mujer de Macedonia, y Olimpia no era de Macedonia completamente. Una vez que Filipo II es asesinado, Alejandro Magno, de tan solo 20 años, asciende al poder, y afortunadamente tenía un gran maestro que se llama Aristóteles. El filósofo Aristóteles era su maestro desde los 13 años hasta los 17, casi 4 años estuvieron en clases, hasta que Alejandro empezó a irse a batalla, y 3 años después vuelve a Atenas a tener una conversación con Aristóteles. Una vez su padre está muerto, regresa con Aristóteles para que le ayude a tener una visión más clara. Imagínate un poquito en la situación en la que se encontraba un joven de 20 años que acaba de perder a su papá y que un reino lo está esperando. O sea, realmente sí fue muy inteligente de su parte acudir con un maestro, y pues qué maestro, ¿no? Aristóteles. Entonces Aristóteles le dice, mira, lidera y reina con sabiduría, no te pongas a matar a lo loco como lo han hecho otros reyes, porque te van a terminar matando también a ti. Entonces Alejandro le dice, oye, pero de todas maneras yo no puedo verme débil.
Si lo han hecho en el pasado así es por algo. Entonces yo también voy a hacerlo por algo. Quiero mandar un mensaje en que aunque sea joven, no me voy a dejar de nadie, ¿no? Entonces Aristóteles lo intenta persuadir porque Aristóteles tenía una sabiduría ya más trascendental. Tan solo 2000 años después seguimos hablando de ambos, pero justo en la serie que estoy desarrollando explico por qué estamos hablando de ambos y cómo Alejandro Magno pues sí tomó mucho de Aristóteles. Entonces Aristóteles le dice, ¿sabes qué? Básicamente le dice, ¿por qué no en vez de matarlos los vuelves esclavos? Y así te van a perdonar y tú les perdonas la vida y ellos te van a adorar porque pues están vivos. Y pues si lo piensan un poco, pues no sé si de esta manera Aristóteles lo único que intentaba era salvar a esta gente o realmente creía en la esclavitud. Ahí no sé, quizá también persuadir en decirle, oye, ellos son como nosotros. Hace 2000 años, cuando las diferencias o el conocimiento que teníamos acerca de la raza humana y del mundo en general era muy poco. Entonces, a falta de poder hacer otra cosa, porque Aristóteles le decía a Alejandro Magno, mira, tú tienes que entender que los bárbaros y nosotros no somos tan diferentes. De hecho, los bárbaros pelean muy bien, entonces a lo mejor, ¿por qué no adoptas ese tipo de salvajismo para la pelea, pero piensas como todo un macedonio? Entonces, esa idea fue trazando desde que tenía 13 años, desde que comenzaron las clases, hasta que asciende al trono. Y sí, sí, por ejemplo, hubo una conquista. Una de sus primeras conquistas de Alejandro Magno fue el reino de Tebas, era parte de la República griega. Y el pueblo lo destruyó completamente, pero a toda la gente, o a la que pudieron, no se sabe realmente, no tenemos cuentas reales, pero la mayoría de la gente que pudo, sí se vendió como esclavos. O sea, suena horrible, pero para entonces fue un cambio en el que ya no era matar por matar, y eso estaba pasando del otro lado del mundo. O sea, no estaba aquí en América. O sea, eso estamos hablando de que hace 2000 años estaba pasando eso allá. Y aquí, por ejemplo, cuando llega a España, a México, bueno, a lo que ahora es México, todavía había mucho esa diferencia, que no nos entendíamos entre sociedades, y por eso cada micro sociedad peleaba entre sí para defender su territorio. Básicamente, pues muy instintivo todo. Pero bueno, en esta serie, como les menciono, sí voy a abordar toda la historia de Alejandro, no toda la historia de Alejandro Magno, sino la manera en que ascendió. Y luego, ¿por qué digo que Alejandro Magno es básicamente el fundador de la filosofía estoica? Bueno, aquí les va. ¿Por qué creo eso? Alejandro Magno, con esta visión de Aristóteles, que le dice, ¿sabes qué? Pues no estamos tan alejados de los bárbaros. Alejandro Magno entonces dice, ok, entonces déjame ver si hay sabiduría en estos hombres, y me voy a llevar a un grupo de exploradores y de gente sabia que vaya a buscar a estas ciudades a las que vamos a ir a conquistar, o a traerle libertad a esta gente. Porque pues sí, como cualquier conquistador o imperialista, Alejandro Magno creía que estaba liberando al pueblo. Realmente en sí creía que los estaba liberando de su propio salvajismo. O sea, ese cuento nos hemos contado ya desde hace bastante tiempo, válgame la redundancia. En fin, con esta visión entonces Alejandro Magno parte hacia los nuevos reinos por conquistar, y 10 años después, cuando llega al río Indoquistán, lo que ahora conocemos como la India, conoce a varios maestros y varios filósofos que pues se decían filósofos o maestros ascéticos, y los ascéticos son los que influenciaron al Buda a tomar ese camino. Entonces, básicamente Alejandro Magno conoció a Budas, o sea, no a Budas, pero a gente que estaba en el camino hacia la iluminación. Básicamente monjes budistas fue a los que conoció Alejandro Magno. Entonces, cuando los conoce, él primero que nada los amenaza, les dice, necesito respuestas. Ellos, imperturbables como cualquier monje budista que hemos visto, no le dan mucha importancia. Entonces pues
aún teniendo la espada en el cuello, los monjes parecen no importarles que viene su muerte. Eso es lo que cautiva a Alejandro para cuestionarlos y llegar más a fondo del por qué es esa reacción, de dónde sacan ese valor ante ese tipo de situaciones. Entonces va a donde está pues esa pequeña sociedad de monjes ascéticos y encuentra a varios, solamente uno se quiere ir con él durante toda la campaña en la que va a estar en India y una parte en Persia. Pero antes de que termine la campaña, incluso el monje que accede a irse con Alejandro Magno se enferma y el monje en su propia sabiduría entiende que ya no la va a librar, ¿sabes? O sea, el budismo o la meditación, el tipo de actividad que te ayuda a encontrar la iluminación también te ayuda a concientizar tu propio cuerpo y tu propia realidad. Por eso muchas veces de tanta sabiduría te deja de importar las cosas, o por lo menos es lo que los ascéticos, un poquito mi interpretación de los mismos. En fin, el tipo se da cuenta que no la va a librar, que probablemente se va a morir en el camino y no quiere ser una carga para Alejandro. Entonces le dice: espérame, yo creo que yo hasta aquí llegué, yo no puedo acompañarte. Entonces le dice Alejandro: pues ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a dejar aquí? Vamos, encontraremos algún médico que te pueda ayudar. Entonces le dice: no, yo hasta aquí llego, ya sé que este es mi momento. Entonces, antes de que yo sea una carga para ti, yo voy a aceptar mi muerte y pues adelante. Entonces le dice Alejandro: pues ¿a qué te refieres, no? Entonces le dice: vamos a preparar mi muerte y me voy a prender fuego, y va a ser de la manera en la que yo pueda dejar este cuerpo para trascender a una mejor vida y regresar aquí a la tierra con un cuerpo nuevo. Que básicamente el budismo piensa o asegura que nuestro espíritu no se va, el cuerpo y la carne sí, es un cuerpo, es un ciclo en el que se va nutriendo la misma tierra, etcétera. Pero el alma o el espíritu regresa, se va por unos segundos con tu muerte y regresa en otro cuerpo. O sea, y esto va a estar sucediendo cíclicamente hasta que encuentres la iluminación. Un poquito esto es una parte del pensamiento del pensamiento budista. Pero entonces, después de Alejandro presenciar esto, porque sí sucede que este personaje se inmola y frente a todos sus hombres y frente a Alejandro. Entonces pues es algo que pues para él le cambia la perspectiva de la vida, porque ¿cómo finges ser esa persona, ¿sabes? O sea, no puedes llegar a fingir tanta sabiduría, o no sé si sabiduría, quizá control sobre tu mente. En fin, cuando ve esto Alejandro dice: sabes que esto yo lo tengo que compartir, tiene que llegar a Atenas, tenemos que tener ese tipo de control para poder llegar a expandernos todavía más, puesto que si nos controlamos a nosotros mismos, imagínate, no vamos a tener quien nos pare, no, ni siquiera nuestro cuerpo nos va a parar, o sus necesidades físicas. O sea, vamos a conquistar más allá de lo que conocemos. Entonces me empieza a mandar varios pergaminos o varios libros a Atenas, a su maestro y a otros maestros. Aristóteles no era el único maestro que tuvo, es uno de los varios maestros que tuvo. Entonces empieza a mandar toda esa información. Como a la edad de 32 años fue que estuvo ahí en el Indo, y a la edad de 33 años regresa y se enferma, y Alejandro Magno muere. Joven también, desafortunadamente no tuvo la oportunidad de meditar, no tuvo la oportunidad de combinar este tipo de filosofías como después otros personajes. Después de la muerte de Alejandro, Aristóteles y otros se van de Atenas, y se queda un poquito ahí estancada la filosofía hasta que llegan otros curiosos, ¿no? Zenón de Sitio es el que regresa a Atenas y encuentra toda esta información, tanto la información de la filosofía aristotélica como la información de la filosofía budista, y empieza a hacer la interpretación a su propia manera. Y es para mí en concreto es lo que yo creo que
se necesita para crear la filosofía histórica, por lo que menciono que pues se parecen pero no son iguales. He estudiado un poquito la filosofía estoica, voy a presentarla en esta serie que les menciono, pero realmente creo que la filosofía estoica está... pues es básicamente un resumen de la filosofía budista y de la filosofía aristotélica. O sea, no termina de ofrecer nada nuevo, de hecho resume lo que ya había. Y a lo mejor sí le da una connotación más humana para que sea más entendible. Sin embargo, para mí, que yo comencé estudiando un poquito el budismo y la filosofía griega antigua, que es en donde viene Aristóteles, Platón y Sócrates, yo comencé con esos. Ahora que empecé a leer más sobre el budismo y me entero de todo esto, pues realmente sí recomiendo comenzar con el estoicismo, porque sí es una manera de poder luego entender con más facilidad tanto el budismo como el pensamiento aristotélico. Y ahí es en donde yo creo que nos vamos a nutrir, porque en este mundo tan cambiante no podemos tener una actitud tan pasiva ante el mundo. Y el budismo tampoco te lo dice, tampoco te dice que nada te importe, ¿no? O no comas, eso tampoco te lo dice el budismo. También sí te menciona otras varias cosas que tienes que hacer, como la contemplación de la vida, el estudio de las filosofías, y es el estudio verbal. O sea, el budismo son cierto tipo de actividades que sí o sí tienes que hacer para poder encontrar la iluminación, sino de otra manera no. Y por último, la meditación, por supuesto, ¿no? Y la filosofía aristotélica pues no te da instrucciones, porque yo creo que la filosofía aristotélica no solamente va para una persona, sino como que la hace pensando en una sociedad. Porque al final de cuentas, para Aristóteles, nosotros somos un animal pensante y por tanto tenemos que hacer filosofía. Pero bueno, ahorita llegaré a esa parte. La serie Camino al Estoicismo es una serie que estoy escribiendo y estoy interpretando a los personajes. Lo interesante es que con el apoyo de la IA modifico mi voz para tener una diversidad y crear una mejor atmósfera. Y también con la misma IA desarrollo diferentes escenas que van describiendo los personajes. Y pues es una manera, o son herramientas nuevas que nos están poniendo a la disposición pues ciertos tipos de empresas capitales, por supuesto. O sea, al final de cuentas, al inicio, bueno, entremos un poquito ya de lleno al tema de la inteligencia artificial. Al inicio, cuando se creó OpenAI, pues en su nombre lo dice, ¿no? Iba a estar abierto para todo público y no tenía fines de lucro, porque creía que si Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, que es el que básicamente creó la base para la inteligencia artificial que estamos utilizando en todo el mundo, en un inicio, o hasta este momento todavía, bueno, sí, hasta este momento todavía, es una empresa que no tiene fines de lucro, es decir, que no está abierta a inversores para que no haya ganancias y nadie pueda controlar algo que va a cambiar o que está cambiando y trascendiendo la vida de todos. Entonces, en un inicio, su creador, Sam, dice, ¿sabes qué? Para que esto no sea un monopolio, vamos a dejar que sea abierta y que todos puedan venir aquí a trabajar, etcétera. Y en un inicio está involucrado, o está siendo también ahí socio con Elon Musk. Elon Musk deja la empresa como un año después, y supuestamente dice el mismo Elon Musk que es porque ve malas intenciones en Sam. Entonces ahí es en donde, bueno, solamente en ese momento fueron puros comentarios, pero ahora, como les menciono, al inicio fue sin fines de lucro y era una empresa no era una empresa que figurara en las listas de Wall Street, no podrías invertir en ella. Pero el año pasado ya dijo que se hizo una empresa pública en la que puede haber inversión pública, y esto con la intención de crear un nuevo proyecto que va a cambiar la vida de toda la humanidad. Supuestamente Sam Altman dice que con esta inteligencia artificial que están desarrollando, están
Primero desarrollaron pues la mente, ¿no? Que es ahorita lo que conocemos, que le hablamos y que nos da respuestas o imágenes instantáneamente. Ahora lo que quiere hacer es el hardware, o sea, es decir, quiere, no sé, crear una mano que se mueva con inteligencia artificial, que quiere crear máquinas que puedan crear un páncreas, es decir, ¿no? O sea, ya quiere llevarlo a lo físico y ahí es en donde está realmente la industria, o sea, más bien el cambio industrial que va a haber, que es en donde vamos a perder muchas gentes el empleo, puesto que ahora que la inteligencia artificial puede ejecutar lo que sabe hacer, pues va a ser menos necesario gente que pues que se queja y demás, ¿no? Un robot no se queja, tú lo tienes automatizado para ser lo más eficiente posible. Entonces lo hemos vivido cada vez en diferentes revoluciones industriales a lo largo del tiempo y ahorita otra vez va a volver a pasar. Entonces Sam Altman al principio dice no es para invertir, simplemente es para investigar y llevar a la humanidad a un lugar mejor. Ahora ya dijo que no, de hecho ya pronto ya va a figurar y ya vas a poder invertir, si no es que ya en este momento no sé porque no tengo dinero para invertir. pero no solo eso, sino que ahora con la entrada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sam Altman le han soltado una inversión supuestamente, y digo supuestamente por lo que vino después, supuestamente de $500 billones. 500 billones de dólares para crear una empresa que cree el hardware con AI, o sea, ya no es nada más el brazo que se controla con ciertos circuitos, sino que es el brazo que con esos circuitos le da más información a ciertas terminaciones que le ponen a ese brazo robótico y que ahora va eficientizando porque te va estudiando tus movimientos y dice, ya sé que casi cuando siempre agarras una cuchara es que vas a comer y necesitas este tipo de movimiento, entonces te lo voy a ir eficientizando, por dar un ejemplo, porque esto va a afectar pues a todo el mundo entero, o sea, a lo mejor no a todo el mundo entero, por lo menos Estados Unidos, y en ese caso también va a afectar a México, porque sabemos, somos vecinos, somos parte de un mismo sistema, aunque somos diferentes partes de ese sistema. En fin, entonces llega Donald Trump y dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar $500 billones para que hagas esta empresa que se llama Stargate. Ya comenzó, pero en la red social antes llamada Twitter, ahora X, Elon Musk, que es el dueño de X, le comentó a Sam en una publicación que hizo ahí como orgulloso compartiendo la noticia, ¿no? De que pues se acababa de dar el decreto de que iba a haber una inversión de $5 billones y dice Elon Musk, oye, yo sé que el banco al que supuestamente les va a dar esa financiación no tiene ese dinero, tiene $10 billones, supuestamente, se lo dice Elon Musk. Entonces ya luego le contesta a Sam, pues muy buena gente, ¿no? Así de, oye, yo te admiro y tú sabes que sí existe ese dinero, así que no estés dando lata. Después, como de 2 semanas de dar esa noticia, hace como 3 días, salió la noticia de una nueva inteligencia artificial al nivel de ChatGPT, que es de OpenAI, que se llama DeepSeek, y es, ya saben, de origen chino, porque ahorita la guerra comercial y la guerra política, y ojalá que no sea una guerra armamentista, porque ya valió madres, pero la guerra, pues sí, de quién es el líder político y el líder comercial de todo el mundo, es entre China y Estados Unidos. Ups. Y entonces, pues hasta este momento no había salido un competidor que estuviera a la altura, que ahorita ya está DeepSeek, que básicamente están a la altura, o eso se dijo al inicio. Imagínate que después de decir, ¿sabes qué? OpenAI es tan chingona que le vamos a invertir dinero del gobierno, $500 billones, y después venga una inteligencia artificial china que es completamente gratis y que te diga, nosotros estamos a este nivel, y que aparte digan que les costó muchísimo menos, creo que
75% menos de lo que cuesta o de lo que les cuesta hacer este tipo de maquinaria para la inteligencia artificial a la maquinaria gringa, o sea, a la maquinaria de Estados Unidos. O sea, los chinos dicen, a nosotros nos sale más barato y estos quieren que les inviertas 500 billones de dólares, pues les están viendo la cara. O sea, los mensajes políticos son claros. O sea, después de venir de estas grandes noticias, viene y China y te planta esto. O sea, y Estados Unidos lo hace también todo el tiempo. Nada más que ahorita en este momento está pasando eso. Por eso es de lo que estoy hablando. Pero pues lo hicieron con la carrera espacial, lo hicieron con la carrera nuclear, etcétera. Sabemos que en inicio pues no trae nada bueno una guerra, pero pues al final de cuentas es la naturaleza del ser humano ir hacia adelante, y somos muy impulsivos, muy instintivos, y pues lo que se crea para la guerra o para ganar cierto tipo de autoridad luego se termina ahora globalizando o extrapolando a otras áreas de la vida en el futuro, claro. Nosotros que estamos viviendo en el presente, pues la verdad es que somos conejillos de indias muchas veces, ¿no? Eh, lo mismo pasó con las redes sociales. Algunos de nosotros ya no podemos poner atención por 5 minutos, justo porque somos conejillos de indias de las redes sociales, de que nunca ha habido algo como esto. Y pues a ver, ustedes úsenlo, a ver qué cláusulas y qué leyes les ponemos después que no se pueda ver, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, en la televisión nacional no puedes ver violencia explícita a cierto nivel, porque saben que si estás mostrando eso al televidente constantemente, terminas por crear una sociedad un poquito más propensa o que normaliza la violencia. Entonces imagínate que eso mismo está pasando en las redes sociales, pero no hay ningún filtro. Está cabrón. O sea, a lo mejor en unos 30, 20, 10 años, no lo sé, con la ayuda de la inteligencia artificial será más rápido. Van a salir por fin leyes que defiendan a los niños, que ahorita son los que son más propensos, y que sí está crítica la situación. Y la verdad probablemente se va a poner más crítica, porque Donald Trump sí viene cambiando la política completamente exterior. O sea, cambia su política sabiendo que va a cambiar la política exterior. O sea, todo lo hace desde adentro, sabiendo que es el principal aliado de varios países o el principal importador o exportador. Y él lo sabe, y es interesante ver, digo, no lo juzgo, porque desde su perspectiva él está haciendo lo mejor para su país. Pero, por ejemplo, comienza siempre como que incendia, y ya luego lo que hace, o sea, ve hasta dónde, para mí es como que ve hasta dónde puede estirar la liga, y ya donde dice, no, eso sí, no te lo vamos a permitir, es donde dice, bueno, pero hasta aquí creo que sí puedo llegar. Siento que él hace eso, así mide a la gente. Primero te avienta a ver qué tanto aguantas, en donde ve que ya no vas a aguantar, dice, ok, hasta ahí puedo estirar ahorita. Lo primero que hizo fue que quiere cambiar el nombre del Golfo del México por el Golfo de América, que quiere comprar Groenlandia, y también que quiere cambiar el canal de Panamá para que se llame Canal de América. Parece inofensivo, parece que solamente está hablando de los nombres, y en un inicio también yo me la creí, no dije, pues ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene que en Google Maps diga Golfo de América, que diga Golfo de México? Realmente debería de ser irrelevante, porque lo es, ¿no? El nombre sí lo es. Pero luego, cuando empecé a investigar un poquito más, o intentarle dar un diferente sentido, un diferente propósito a lo que le estaba, una diferente lectura al propósito que está haciendo esto, me encontré con el Dr. Jalife, que muchos lo han de haber escuchado ya por ahí en diferentes podcasts de política, geopolítica, o en el canal del Congreso, etcétera. El tipo es un ser brillante, pero dice, ¿sabes qué? Sí sí le quiere cambiar el nombre, pero no es por el nombre, es por el petróleo. Es por el petróleo. No olvidemos que Estados Unidos es un país imperialista. No olvidemos la historia de la fundación de Estados Unidos, ni cómo ha crecido. Entonces me puse a revisar ahí los datos y les traje una lista para ver que efectivamente, o sea, y recordemos, o sea, Estados Unidos
pues básicamente la mitad de Estados Unidos, esa era la mitad de México hace 100 años, hace 200 años, o sea, realmente estos cabrones sí se van extendiendo y a lo mejor y no toman todo México porque pues por las culturas son completamente distintas y ahorita profundizaremos más en ese punto en el sistema político y en el sistema social de Estados Unidos y de México y cómo pues sí sería algo muy raro que en algún futuro y que probablemente suceda con esto, con la globalización y como ahora se está moviendo la política, básicamente es muy territorial, o sea, Europa unida, Rusia y China por allá también unida y acá América se tiene que unir, entonces un poquito creo que también es la tirada de Donald Trump, unir América, pero siendo ellos los líderes, obviamente, ¿no? Y decía el doctor Jalife, o uno se pregunta, ¿y para qué quiere tanta agua, no? ¿Para qué quiere toda esa agua del Golfo de México, Estados Unidos? Pues realmente lo que quiere no es el agua, lo que quiere es el petróleo que hay ahí. No tengo fuentes, pero lo mencionaba el doctor Jalife, y creo que él sí tiene las fuentes. Se terminó ya casi todo el petróleo que había en la parte del Golfo, Estados Unidos, la parte que le corresponde. Y la parte de México pues no la hemos, o sea, tan solo Pemex tuvo pérdidas de 5,000 millones el año pasado. ¿Ustedes creen que vamos a explotar esos mantos de petróleo? Digo, esos pozos de petróleo. La verdad ahí me cuestioné cuando dijo eso, dije, oye, pues es que sí, o sea, hay tanto petróleo ahí, lo quiere Estados Unidos, pero pues yo digo, pero pues ellos sí se lo reparten acá. A mí me vale madres que haya tanto petróleo porque tan solo escuchemos, o sea, el año pasado Pemex tuvo pérdidas, o sea, yo para qué quiero tanto petróleo o que se vuelvan más ricos y al final de cuentas no se vuelven más ricos, se vuelve más pobre la empresa y endeuda más al país, o sea, es un pinche chiste, la verdad. Pero bueno, aquí les traigo una lista cronológica de los territorios que se anexaron a Estados Unidos desde su fundación. En 1783, en el Tratado de París, Estados Unidos obtiene su independencia y adquiere territorios del este del río de Mississippi. En 1803 compra Luisiana. En 1819, España le cede Florida. En 1845, Texas se independizó de México y se volvió parte de Estados Unidos. En 1846, en el Tratado de Oregón, Estados Unidos y Reino Unido acuerdan dividir el territorio que hoy conocemos como Oregón. En 1848 hubo una guerra con México y tras esa guerra de México le cede California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. En 1853, Estados Unidos compra a México partes de Arizona y Nuevo México para construir un ferrocarril. En 1867 compra Alaska. En 1898 compra una parte de Hawái. En 1898 hay una guerra hispano-estadounidense donde Estados Unidos obtiene el Puerto Rico, Guam y Filipinas de España. En 1903 Estados Unidos obtiene el control de la zona para construir el canal de Panamá con un acuerdo en Panamá, pero esas zonas se las devuelven en 1999 a Panamá. En 1947, las Islas del Pacífico, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos administra las Islas Marianas, Marshall y Palau. Y la incorporación de Hawái y Alaska como estados, ambos territorios se convirtieron en los estados 49 y 50 de Estados Unidos. No olvidemos que ahora Donald Trump también le dijo a Canadá, ¿por qué no te vuelves el estado 51 de Estados Unidos? Tenemos muchísimas cosas en común en cuanto a lo social, somos blancos anglosajones, entonces pues adelante. Luego también ahí medio le hizo ojitos a México, que aunque realmente no sé si no nos quiera como mexicanos, parece que no, pero no lo culpo, digo, tiene una versión que no es la que realmente es México, pero empezó también a hacerle ahí ojitos a México, que por qué no sería nosotros el estado 52. Y ya sabes, ¿no? Que aquí queremos soberanía y libertad, pero pues ni la tenemos realmente, ahorita ahondaremos más en eso. Pero sí, también por ahí vi otro comentario del doctor Zunzunegui que mencionaba justo que es cierto que Estados Unidos va y lleva libertad a otros lugares, pero en esa libertad o esos reinicios sociales terminan por perpetuar nuevos tipos de atrocidades. O sea,
y ahí ya no, a lo mejor ya no es de la culpa de los gringos, sino ya a lo mejor ya es culpa del mismo país al que Estados Unidos a lo mejor le intentó ayudar, o con ese tipo de idea intenta eh, entrar a un país. Ahí sí ya son diferentes interpretaciones, pero pues no me voy a meter en eso porque realmente no estoy tan familiarizado con esos temas. Pero bueno, con esto podemos ver la visión de Estados Unidos como país libre y su toma de decisiones. Su intención siempre es la perpetuación del modelo de libertades individuales y la expansión, aprovechándose en inicio de los problemas políticos y sociales de otros países en vías de desarrollo. Cuando ya no hay problemas, ellos los crean. O sea, aquí el narcotráfico, o sea, se da aquí porque el sistema está más corrompido que allá, pero allá claro que está igual de corrompido, o sea, no igual, pero también está corrompido porque las armas que vienen que usan aquí, todos esos cárteles, que básicamente es una guerra más sanguinaria que muchas de las que a veces nos alarman en las noticias, vienen de Estados Unidos, la gran mayoría, si no es que la mayoría son los que le suministran a todo el mundo las armas. Entonces, cuando ya no hay problemas en otros países, pues van y agitan las cosas, como aquí ahorita están haciendo la división entre el gobierno y el pueblo de nuevo, principalmente porque el gobierno se empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a dividir al pueblo entre los que tienen y los que no tienen. Y a lo mejor en los que tienen, entre comillas, ni siquiera entraba toda la gente que tenía, pero si ya a lo mejor tenías un empleo estable y ya habías terminado de pagar tu casa, ya eras un fifí, porque tú ya estabas volteando a ver a lo mejor más comodidades para ti, y mientras otras personas a lo mejor no habían tenido las oportunidades, entonces se aprovechan de esta falta de oportunidades y dicen, ¿sabes qué? Es que el enemigo es ese, que el que sí tiene la casa es el que te está quitando a ti tu casa, son los fifís, los que sí tienen dinero. Y realmente no es cierto, los que tienen dinero son los que dan la agenda política a los mismos políticos, por lo menos esa es mi interpretación. Entonces la verdad sí, el gobierno de México estaba intentando perpetuarse en el poder con la división, pero entonces viene Donald Trump y dice, ¿sabes qué? A mí me vale más tu política interior, yo estoy viendo a política exterior y lo que necesito son ciertas cosas. No voy a adentrarme mucho en si está realmente intentando salvar a los estadounidenses y a México, intentando eliminar el narcotráfico. No sé, yo la verdad personalmente no le creo, pero no he investigado a fondo. Pero con esa excusa viene y nos dice, ¿sabes qué? Vean a su gobierno, están ligados con el narcotráfico y pues no nos hagamos, o sea, la realidad de las cosas es que hay videos y hay evidencia dicha por mismos expresidentes o presidentes de cosas, de órdenes que han dado ellos, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, Donald Trump no es que le importemos mucho a los mexicanos, sino que realmente él está buscando el bienestar para su sociedad, porque hay una diferencia fundamental entre la política de Estados Unidos y la de México, y eso viene desde su fundación e independencia. ¿Cómo se fundaron? Supuestamente en Estados Unidos nunca hubo esclavitud de los mismos pueblos originarios porque arrasaron con ellos. Los esclavos que los traían como tal, como esclavos de otras partes del mundo, como África. Y aquí en México no hubo esclavitud, se abolió muy rápido, pero era lo que nos decían, porque realmente sí éramos los manufactureros y éramos los esclavos de los españoles que se quedaron, los hijos de españoles que se quedaron aquí. Entonces, la naturaleza de cada una de las independencias y los objetivos que perseguían eran muy distintos, los que marcó el rumbo de ambos países. Primero, en el caso de Estados Unidos, la independencia fue una revolución desde abajo hacia arriba. Los colonos anglosajones, que ya tenían un fuerte sentido de autonomía, buscaban separarse de Inglaterra, no para cambiar su estructura social, sino para manejar su propia economía y política. Es decir, aquí no había divisiones de criollos y mestizos y españoles. Aquí eran todos anglosajones, todos, porque cuando llegaron
Hicieron un pinche exterminio los cabrones. Pero a lo que voy era que había una claridad entre ellos. No había mentira, no era de que vamos a quitarles el poder a ellos para ahora yo quedar en el poder y ustedes no. O sea, que fue un poquito lo que pasó aquí en México. O sea, los que libraron la guerra de independencia sí fueron verdaderos mexicanos, pero los que la lideraron y los que se quedaron en el poder eran lo mismo. Eran lo mismo que era Mesoamérica, cabrones aprovechados de gente que es ignorante. Por eso para mí un poquito la democracia llegó a México en un momento en el que todavía no sabemos cómo ser parte de la democracia como en otros países que tuvieron un desarrollo social como en Europa. En Estados Unidos no hubo un desarrollo social, pero básicamente Estados Unidos es la nueva Inglaterra. O sea, nada más que tan hubo una evolución que dijeron, ¿saben qué? Ni esos güeyes son nuestros padres, o sea, realmente nosotros somos ya algo distinto. Y entonces, desde ese tipo de fundación, desde mi perspectiva, es que hay una diferencia abismal entre la política y el pensamiento social de todos. Pero bueno, continúo. Por otro lado, la independencia de México fue más bien una revolución desde arriba. Los líderes insurgentes como Hidalgo, Morelos, Iturbide y Guerrero eran en su mayoría criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América. Aunque la lucha comenzó con causas sociales como la abolición de la esclavitud y la búsqueda de igualdad, el resultado final terminó beneficiándose. Con el resultado final terminaron beneficiándose principalmente la élite criolla. No hubo un verdadero cambio en la estructura social. Los indígenas y mestizos, por ejemplo, siguieron en una situación de pobreza y exclusión, sin que sus condiciones mejoraran significativamente. Además, la independencia no consolidó un sistema político estable en México. El país entró en décadas de caos político, con golpes de Estado, enfrentamientos entre monarquías y republicanos y varias intervenciones extranjeras que complicaron aún más la situación. En conclusión, en Estados Unidos la independencia fortaleció un sistema político sólido que permitió que el país creciera de manera estable y se convirtiera en una de las potencias mundiales más prolíferas de todo el mundo. Mientras que en México, aunque los criollos reemplazaron a los españoles en el poder, mantuvo muchas de las estructuras coloniales, lo que provocó constantes conflictos internos y una lucha prolongada por definir qué tipo de gobierno debía regir. México tuvo que pasar por varias guerras y conflictos antes de lograr una consolidación republicana, algo que Estados Unidos logró de manera mucho más rápida y estable. Así que en resumen, aunque ambos países lograron una independencia, las formas, los objetivos y los resultados fueron completamente distintos. Estados Unidos empezó a formar una base sólida desde el principio, mientras que México vivió un largo proceso de luchas internas de encontrar esa estabilidad. Y es a lo que vuelvo, o sea, esas luchas eran porque nos dábamos cuenta, y ahora mismo nos damos cuenta que la gente que está en el poder muchas veces no nos representa y que está lleno de tanta corrupción, pero ya eso no culpo a nadie, o sea, eso creo viene intrínseco en el mexicano, porque si vamos a la antigua Mesoamérica, o sea, era más de lo mismo, porque todavía no estábamos listos desde mi perspectiva para la democracia. Y realmente estarse quebrantando la cabeza con eso, pues tampoco te va a llevar a ningún lado. Simplemente entender que muchas veces la política que se hace en México no es la adecuada para sus habitantes. Entonces es en donde tenemos que entrar a hacer un poco de política, puesto que solo de esa manera podemos mejorar las condiciones para tener una mejor vida, para tener mejores oportunidades, para parecernos más un poquito al vecino que decimos que no queremos, pero que siempre nos estamos comparando con él y queremos ser como él. Entonces sí es importante empezar a estar más ahí, más adentro de ese tipo de temas políticos. Y realmente al principio yo no le veía mucho sentido hablar sobre política, honestamente, pero después de leer un poco más a conciencia al gran Aristóteles, puedo justo citarlo diciendo que el ser humano es un animal racional, una criatura que tiene la capacidad de razonar, lo que lo distingue de otros seres vivos. Esto lo coloca en un lugar especial dentro del orden natural, ya que, aunque compartimos con los animales la capacidad de sentir y actuar, somos únicos en nuestra capacidad para pensar de manera lógica y reflexiva. El ser humano es por naturaleza
El ser humano es por naturaleza un sum politikon, un animal político. Esto significa que los seres humanos no solo somos racionales, sino que nuestra razón se desarrolla plenamente en comunidad. La vida política y la existencia en una polis son fundamentales para el florecimiento humano. El ser humano no puede alcanzar su eudemonia viviendo solo y aislado, sino que debe estar involucrado en una comunidad que le permita practicar la virtud y la razón e interacción con otros. Solo en las polis se pueden dar las condiciones para que los individuos puedan participar activamente en los procesos de deliberación, justicia y gobernanza. Es en la interacción con otros seres humanos donde el ser humano puede perfeccionar su racionalidad práctica. En fin, esto es importante que esté sobre la mesa. Probablemente en el pasado no hablaba yo mucho de política, pues porque estaba distraído, era más joven y tenía otro tipo de intereses. Conforme uno se vuelve más viejo y lo vemos, sabemos quiénes están ahí haciendo política. Hay jóvenes también y me da muchísimo gusto que ahora yo por lo menos pueda conocer a algunos. Completamente estoy influenciado por uno de mis ex compañeros de casa, gran amigo, casi hermano, Fer, que le mando un saludo si llega a ver este podcast, escuchar este podcast. Honestamente, mucho de mi gusto, de mi intención o de mi acercamiento a la política inicialmente fue con él, es con él. Ojalá pronto pueda estar aquí en este podcast compartiendo el espacio. Y otro de ellos fue mi amigo Roberto, también, que fue compañero ahí de casa. Los tres vivimos ahí juntos, tenemos muchas aventuras, muchas cosas que vivimos juntos, pero desde entonces ellos ya estaban mucho más metidos en política que yo. Yo siempre fui más artístico o más metido en el arte, aunque Roberto también. Pero pues bueno, ahorita en este momento siento que es un tema que tenemos que traer aquí en la conversación, y no solamente es un tema que tiene que estar en conversación, sino que tenemos que actuar y hacer algo para que podamos heredar mejores condiciones para una sociedad también más justa y más próspera, una sociedad mexicana que no le envidie nada a nadie. Realmente no tenemos que envidiarle nada a nadie, el estoicismo justo es lo que nos dice, pero si lo mezclamos con el pensamiento aristotélico, pues realmente sí nos dice, ¿sabes qué? Pues si estás volteando a ver acá y quieres un poquito ese tipo de vida, pues a lo mejor no es que lo quieras tal cual, pero a lo mejor si quieres las oportunidades que se dan allá y la igualdad y la repartición de riqueza que a lo mejor le alcanza a todos y que acá parece que nada más a un porcentaje muy pequeño. En fin, creo que el día de hoy voy a terminar aquí este primer podcast en el que estoy de regreso, en el que estoy muy contento de compartir con todos ustedes este espacio de reflexión. Y pues nada, que tengan un gran día, cuídense mucho y de aquí nos vemos el siguiente jueves. Ahí está.